Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Mi parto, mi decisión. Es el lema de una campaña que tiene como objetivo visibilizar y desnaturalizar los índices elevados de situaciones de violencia en la atención del embarazo, parto y puerperio. La iniciativa surgió de personas autoconvocadas y organizadas con el propósito de decir basta a esta forma de violencia de género, que sucede en forma sistemática y generalizada en gran cantidad de nacimientos en nuestro país y el mundo. Tiene como finalidad impulsar un proyecto de ley que obligue a capacitar al personal de la salud en materia de violencia obstétrica. Para hablar sobre esta temática estamos en comunicación con Florencia Kott-Hansen, que es politóloga y coordinadora general de Tribu Matriar, una ONG dedicada a implementar políticas públicas de derechos sexuales y reproductivos mediante el desarrollo de acciones que contribuyan a que la mujer recupere la soberanía sobre su cuerpo. Hola, ¿cómo estás, Florencia? Te saludamos desde aquí y bueno, y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, la verdad que cada medio que nos ayuda a difundir esta causa que es tan importante, estamos eternamente agradecidas, así que gracias por el espacio. Florencia, para comenzar, ¿qué se entiende por violencia obstétrica? Mira, en realidad desde la campaña, en los últimos meses decidimos ampliar el concepto al concepto de violencia gineco-obstétrica, porque entendemos que en realidad toda la violencia que sucede a la hora del embarazo y de parir en la Argentina, en realidad se construye desde la primera visita al ginecólogo, donde poco a poco vamos entregando la conexión y la soberanía que teníamos sobre nuestros cuerpos en función del saber médico. Entonces, a nombre de la prevención, dejamos que el sistema médico avance sobre nuestras corporalidades y vamos teniendo menos registro y nos vamos desconectando, porque lo cierto es que para permitir todas las intervenciones que suceden en el área ginecológica, tenemos que desconectarnos un poco de nuestro cuerpo, porque son intervenciones sobre nuestra sexualidad. Y así llegamos a la hora de parir, desconectadas de nuestras corporalidades y confiando ciegamente en lo que sucede en la palabra del médico, ¿no? Entonces, eso habilita que sucedan con más frecuencias intervenciones que después nos quedan boyando en la cabeza y sentimos que no fueron lo que nosotras queríamos. O si no, nos damos cuenta en el mismo momento, pero no podemos reaccionar. ¿Por qué? Porque hay protocolos que están en los hospitales públicos y privados del país, se realizan intervenciones que muchas veces no son necesarias y son muy violentas. Por ejemplo, las episiotomías. ¿Qué son las episiotomías? Las episiotomías es un corte que se hace en las vulvas de las mujeres para que salga más fácilmente el bebé. Pero muchas veces lo que se dice es que se evita desgarros mayores. Pero hay muchas veces que de manera fisiológica no surge ningún desgarro. Entonces, lo que se cree es que esas episiotomías que se hacen por protocolo en realidad son para facilitar la labor del profesional y no el trabajo de parto de la mujer. Entonces, siempre el problema es que salió de foco quién es el protagonista del momento de parir. El protagonista del momento de parir es la mujer o persona gestante, no los tiempos del médico y la comodidad del médico o el profesional de la salud. Entonces, un poco desde la campaña lo que buscamos es volver a poner en el centro a quienes somos los protagonistas de ese momento y a quienes tenemos el derecho de elegir de qué manera queremos parir. Porque, por ejemplo, no podemos ni elegir la posición en la que queremos parir. Se nos ha obligado a acostarnos, que en muchas ocasiones es una postura incómoda a la hora de parir. Apenas entramos a las instituciones nos ponen vías en los brazos para medicalizarnos. Entonces son todas intervenciones que intervienen el proceso fisiológico del parto y que en muchos casos lo que hace es intervención tras intervención favorecer a que no suceda de manera natural, porque parir es un acto sexual y si a ese acto sexual de parir vos lo estás interviniendo constantemente, lo más probable es que no se desarrolle naturalmente, ¿no? Y que terminemos en cesáreas porque los bebés no bajan, porque nosotras nos tensionamos, nos ponemos nerviosas y todo hace que se dificulte un trabajo de parto normal. Y Florencia, ¿por qué es importante visibilizar esta violencia? Porque sucede en la mayor parte de los nacimientos en la Argentina y en todo el mundo. Estamos hablando de casi
9 de cada 10 mujeres que paren en la Argentina están sufriendo este tipo de violencia. Es un número muy grande, 9 de cada 10. Sí, y es una violencia que es violencia de género, porque es sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes. Es una violencia que es una violencia sexual, porque como te contaba, digamos, que te hagan un tajo en la vulva es un montón, que te hagan una cesárea, que es una operación de complejidad, digamos, donde se te cortan 7 capas de tejidos y músculos, porque el médico no llega tarde a una cena, digamos, es terrible, ¿no? Porque pensá que nosotros después de esas operaciones complejas salimos del quirófano con el bebé en manos, ¿no? Y con todo lo que implica tener un bebé recién nacido, y estamos operadas de esa manera, que es una operación mayor. Y muchas veces estamos hablando de índices, no tenemos cifras, y eso es un problema. No tenemos cifras oficiales de un índice de cesáreas en algunas instituciones del 90%, entre 70 y 90% en algunas instituciones, y esto es aberrante. Esto ya de por sí, si tenemos que la OMS dice que un índice normal de cesáreas de un país es del 15%, sí, hay una brecha enorme. Entonces ya solo esta cifra relata que tenemos un problema, ¿no? Y hacer una cesárea innecesaria no es un problema menor. No, por esto seguro. Que te contaba, nosotros que después de parir, de tener una cesárea, tenemos al bebé recién nacido en brazos, y después si queremos tener otro hijo, nos complica la posibilidad de tener un parto fisiológico natural por vía vaginal, sí, porque tener una cesárea ya los médicos no quieren acompañar un trabajo de parto fisiológico natural vía vaginal, ¿no? Y esto está mal también, este es otro tema que podríamos hablar, porque esto es totalmente plausible y es menos riesgoso intentar un parto vaginal después de una cesárea después de 2 años que intentar otra cesárea, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Y bueno, y para seguir con el tema, ¿podés contarnos algunos casos frecuentes de violencia obstétrica, además de este que nos decís de la cantidad de cesáreas que se realizan? A nosotros nos llegan historias, ¿no? De que las dejan en una camilla horas esperando, que las maltratan cuando van al parto. Mira, yo te cuento que el tema con la violencia obstétrica específico es que hay un rango tan largo de violencia. Tenemos desde las formas más sutiles, de que, por ejemplo, a mí me hicieron comentarios sobre mis genitales. Ay, se nota que vos no te depilás a la moda, ¿no? Que es son comentarios que no tienen nada que ver, o ay, qué gordita que estás, o hoy cómo se te deformó el cuerpo, que eso es violento también, pero es más sutil. Y después tienen las formas más explícitas, como te contaba, una episiotomía innecesaria, una maniobra Christeller, que es cuando con el brazo empujan al bebé y pueden generar lesiones en el bebé recién nacido, que te aten los brazos. Yo tuve mi cesárea innecesaria con los brazos atados y nadie me explicó por qué. Después, ¿qué más? Las familiares, ¿no? Que te acompañe un marido, si no estás casada, no tenés una pareja estable, o tenés una pareja de tu mismo sexo, por ahí no te dejan entrar, un montón de casos de esos también. En casos, nosotros tuvimos muchísimos casos de mujeres que no las dejan estar acompañadas, y esto es muy bueno que lo hablemos. Esto no es solo violencia para quien está en trabajo de parto o en una cesárea, es también violento para quien acompaña, porque una paternidad, un padre también quiere estar al lado de su compañera, quiere recibir a su hijo y que lo separen y que no lo dejen participar de ese momento, también es violencia para las paternidades. Y eso de la campaña queremos resaltarlo también, que no solo las mujeres y personas con capacidad de gestar nos vemos violentadas, se ven violentadas las paternidades, se ven violentados nuestros hijos. Por eso la campaña es contra la violencia gineco-obstétrica y neonatal, porque un corte temprano de cordón, porque no respetar la hora sagrada, que es la hora de conexión apenas el bebé sale de la panza con la madre. Los famosos segundos de oro, ¿o no? Exacto, la hora sagrada se llama. La hora sagrada. Que es un momento donde el bebé conecta, donde si el bebé puede estar cerca de su madre, tiene una mayor probabilidad de lograr una lactancia exitosa, ¿no? Y por protocolo, por lo general, separan a los bebés de las madres, empiezan a intervenirlos. Muchas de esas intervenciones son innecesarias o se podrían hacer más tarde, ¿no? No tienen que estar apenas salen del vientre de la madre. Seguro. Entonces, me gusta recalcar esto, ¿no? Que no es solo una violencia sobre las mujeres y personas gestantes, sino también sobre el grupo familiar, sobre las paternidades, sobre los bebés, ¿no? Entonces, por eso decidimos sacar la efeméride a la calle, para sacar también que la conversación entre las activistas, porque si no quedaba la Semana Mundial de Parto Respetado y todas nos likeábamos las publicaciones, hablábamos entre nosotras, pero dijimos no, es momento de que
todos hablemos de este tema, porque es un tema que nos incumbe a todos, es la forma en la que estamos llegando al mundo, que es una forma terriblemente violenta. Florencia, en la Argentina la violencia obstétrica ya está tipificada en la Ley 26.485. ¿Qué proyecto de ley impulsan con esta campaña? Mira, nosotros vimos que también está la ley de parto respetado, la 25929, sí, que fue aprobada en 2004 y también ya está reglamentada, pero lo cierto es que nos siguen vulnerando. Y también lo que pasó es que con pandemia esto creció un montón. No tenemos cifras oficiales, pero tenemos los relatos que nos llegan de forma cotidiana. Entonces, lo que sentimos es que hay una ley que es genial, que es hermosa, pero que no se implementa. Hay un problema con la implementación. Entonces, escribimos este proyecto de ley, inspirado en la ley Micaela, que pide la capacitación obligatoria de todo el personal de salud, porque muchas veces nos llegan relatos de violencia que no es de el obstetra o la gente de neonatología, sino de la persona de administración, la enfermera. Entonces sentimos que todo el personal de salud debe formarse en los parámetros de la ley. Porque ya la ley de parto humanizado es una ley que está pidiendo que nos traten humanizadamente. Imagínate la situación de la cual partimos, ¿no? Una situación en la que no nos están tratando como seres humanos a la hora de parir. Por eso existe esta ley. Entonces, ahora para reforzar y para que esto realmente llegue a implementarse, tenemos este proyecto de ley que ya tiene carácter parlamentario, está amadrinado por la diputada Mónica Machta y bueno, probablemente se trate este año. Claro. Y por otro lado, de Matriar, lo que hicimos fue lanzar un petitorio, porque esto nos parece muy importante, para que el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad arme un programa de erradicación de la violencia ginecobstétrica, porque si no tenemos políticas públicas que velen porque esto pare de suceder, nunca va a parar de suceder. Entonces tenemos hace pocos años un Ministerio de Mujeres y de Género, debería tener un programa exclusivo, porque este es un tema problemático y estamos en una crisis grave. Hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un fallo e instó al Estado argentino a que tome medidas sobre el asunto. Contanos, ¿qué es la marea roja y qué significa la revolución de las flores rojas, que son dos de los lemas que ustedes están manejando? Bueno, la marea roja es la convocatoria a ponernos todos la camiseta, ¿no? Que es la camiseta, el color de la campaña, que elegimos que el color sea rojo. Fue una elección de manera horizontal, votada entre todas las personas que iniciamos este recorrido. Elegimos que sea rojo por la sangre, por la pasión, también por el signo de stop, de paren, ¿no? Sí. Paren de violentarnos. Y después el símbolo de nuestra campaña es un mandala, que a la vez es una mujer pariendo vía vaginal. Y el lema Mi parto, mi decisión busca esto, llevarnos al foco de que nosotras tenemos la soberanía de decidir cómo, de qué manera, en qué tiempo parir, ¿no? Es nuestro cuerpo, nuestra decisión. Entonces invitamos a todos a hacer marea roja, a ponernos todos la camiseta, y lo que vamos a hacer es el ritual de la flor roja, ¿no? Es un ritual que busca, por un lado, cicatrizar la violencia obstétrica y ginecológica que sufrimos, poniendo palabras a lo que nos sucedió. Creemos que poner palabras tiene un poder curativo enorme. Entonces yo, por ejemplo, encontré que en mi situación de violencia obstétrica en realidad había sido violada. Entonces llamar a lo que me sucedió violación me trajo mucha paz. Y la idea es que también lo ponemos en palabras, lo adjuntamos a una flor roja, roja por el color de la campaña, y lo vamos a colgar en las rejas del Congreso para que la sociedad visibilice la cantidad de víctimas que somos, ¿no? Y también porque muchas personas no se dan cuenta que han sufrido violencia obstétrica. Y entonces al escuchar estos relatos, lo que hacen es resignificar lo que les sucedió. Hay muchas personas que nos llegan que 10 años más tarde se dan cuenta que en sus partos sufrieron violencia. Entonces es una manera de de sacarlo para afuera, para que lo veamos todos. También vamos a colocar al lado de las flores rojas una exposición de fotos realizada exclusivamente para la marcha que retrata 10 situaciones de violencia ginecobstétrica, que se llama los 10 mandamientos de la violencia ginecobstétrica y neonatal. Esta exposición de fotos después va a ir al Congreso de la Nación, se va a exponer dentro del Congreso, ¿no? Pero bueno, son todas acciones que desde distintos ángulos buscan visibilizar esta temática que está tan culturalmente aceptada.
Muchas entramos en los hospitales e instituciones públicas o privadas esperando que esto suceda, ¿no? Que nos hagan los partos. No sabemos que tenemos la capacidad de parir. No. Y como decís vos, mucha gente se da cuenta 10 años más tarde, 15 años más tarde, cuando recién ahora se está visibilizando un poco más lo que es violencia obstétrica. Por eso arrancamos la entrevista preguntándotelo para que nuestros oyentes sepan. Que la última pregunta que te queremos hacer es ¿cómo se puede contactar la gente con vos o con la ONG? Mira, nosotros estamos en redes sociales como @tribumatriar y la campaña como @miparto.midecisión. Sí. Ahí van a encontrar toda la información que estuvimos compartiendo en esta entrevista y bueno, yo estoy a disposición, nos escriben un mensaje directo y para lo que necesiten. Les quiero contar que en la campaña Mi Parto, Mi Decisión hay un equipo de guardianas de la campaña que busca, por un lado, empoderar y prevenir la violencia obstétrica y por el otro lado, acompañar a quienes sufrieron violencia obstétrica, ¿no? ¿Y qué hicimos? Hicimos rondas para quienes están embarazadas y para quienes sufrieron violencia obstétrica y también tenemos un número de teléfono que nos pueden contactar a cualquier hora para responder cualquier duda, porque sabemos que muchas veces nos sentimos muy solas, y en Guardianas van a encontrar comunidad y un abrazo siempre. Por supuesto, y también desde la Defensoría del Pueblo de la Nación tenemos un programa de violencia obstétrica en el cual también pueden consultarnos y también los podemos sugerir o incluso atender a los casos a las personas que quieran presentar algún cuestionamiento, alguna demanda. ¿Está? Por supuesto. Exacto. También. Nosotras desde Guardianas generalmente cuando quieren denunciar recomendamos que recurran a ustedes, porque hay varias formas de denunciar, ¿no? Pero nos parece que la Defensoría del Pueblo es la que mejor ha llevado adelante este trabajo. Bueno, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias y bueno, y por supuesto, la verdad, sí, muy bueno el trabajo y mucha suerte con la marcha también y con la movilización y que esto siga para adelante, ¿no? La idea es que hay que luchar muchísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.